esté hablando a cada uno de nosotros. Amantísimo Padre Celestial, soberano y eterno Dios, te agradecemos todo lo que tú haces. Te agradecemos que estás en medio de nosotros. Te agradecemos porque hoy se celebra la resurrección, Señor. Pero gracias porque tú has venido a nosotros. Viniste, nos llamaste, nos aceptaste, Señor. Y por tu gracia somos tus hijos. Y podemos vivir de una manera, Señor, temerosa delante de ti, en el proceso de santificación. Y que podamos caminar siempre sobre tu palabra, Señor, lo que tú estableces. Gracias, amantísimo Padre Celestial, Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú únicamente hablando en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, únicamente avivando, Señor, nuestras vidas, y que sea tu palabra, Señor, la que en nosotros, a través de tu Santo Espíritu, podamos tener un arrepentimiento y podamos saber que tenemos una necesidad que solo tú la puedes llenar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te adoramos y te bendecimos y las gracias te damos. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo, mis hermanos, redimidos por su gracia. Así que le agradecemos a cada uno de ustedes que está aquí con nosotros, que ha podido estar este domingo, como hemos venido estudiando el libro de Ruth. Siempre me gusta, cuando hablamos de este libro, me gusta hablar de Noemí, una persona conocedora de la ley de su pueblo, pero no solo conocía la ley del pueblo, del Señor, sino también que era practicante de esa ley. La semana pasada estuvimos estudiando, mis hermanos, la última sección del capítulo 2. Noemí se sorprende, estuvimos hablando, se sorprende muchísimo al ver la cantidad de alimento que Ruth le lleva. Glorificó a Dios porque Boaz era pariente de ellos y podría ser el posible pariente redentor. Ya habíamos hablado un poquito de lo que era el pariente redentor. También, hermanos, hablamos un poquito sobre la ley del levirato, que ustedes lo recordarán. Y entonces empezamos a ver qué era, vimos un contexto sobre por qué los moabitas no podían relacionarse con el pueblo de Israel. Vimos todo eso y entonces estuvimos aprendiendo o recordando muchas cosas, refrescando también cosas que ya conocíamos. Pero también, hermanos, debemos recordar cuando la palabra nos dice el pariente redentor. Cuando nosotros hablamos del pariente redentor, que eso es una figura que aparece acá en el libro de Ruth y que la hemos estado hablando y que creemos que es el centro de este libro, y no solo de este libro, sino es el centro de la palabra de Dios. Cuando nosotros miramos no a vos, sino a otro pariente redentor que vino y que murió por cada uno de nosotros. Entonces, recordamos que la figura del pariente redentor era una figura establecida en la ley judía para proteger y cuidar a las familias que se empobrecían y aquellas familias que pasaban distintas calamidades por las situaciones económicas. El pariente redentor podría ser un hermano, un primo o un tío. He ahí la división de la ley del levirato, que la ley del levirato era cuando un hermano moría, entonces el siguiente hermano se casaba para poder tener familia. Y entonces empezamos a ver acá, pero la prioridad la tenían los familiares. Los familiares tenían esa prioridad. Y entonces nosotros empezamos a ver que podría ser un hermano, primo, tío, pero la prioridad eran los parientes más cercanos. Eso era lo que estaba haciendo, y eso entonces para que la persona que estaba en problemas fuera redimida. Ruth continuó cosechando bajo los cuidados de Boaz ahí durante algunas semanas, hasta que Noemí se desesperó un poquito. Noemí dijo: aquí no podemos seguir, la cosecha. ¿Recuerdan el tiempo que habíamos hablado cuánto duraba la cosecha y la recolección? ¿Recuerdan? Cerca de 3 meses. Gracias.
cerca de 3 meses. Entonces, ya que estaba un poquito desesperada, tenía que haber un plan. A veces nosotros como humanos, hermanos, cometemos siempre muchos errores. Y muchas veces queremos tener todo bajo control y queremos saber qué es lo que hacemos, qué es lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a Dios. Y ese es el problema, cuando nosotros queremos ayudar a Dios y entonces empezamos a ver que hacemos muchas cosas, y dentro de esas cosas que hacemos, que muchas veces no son las correctas, Dios en su infinita gracia viene y nos ayuda. Hacemos algo que no está en la voluntad del Señor, pero Dios en su misericordia encamina eso hacia lo que es su voluntad. Hablamos que hoy íbamos a ver redimidos por su gracia, mis hermanos. Pero vamos a ir al texto, aquí en Ruth capítulo 3. Dice así: un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, vea la relación que existe entre la suegra y la nuera. ¿A cuántas de ustedes nueras le llaman hija mía, la suegra? No veo ninguna mano. A usted, Maribelita. ¿Qué suegra tuvo usted más especial? Perdóneme. Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente. No podemos andar así, ya nos vinimos de Moab, para que tengas un porvenir asegurado. Necesitamos seguridad. Vos es nuestro pariente cercano, hermanos, y ya habíamos hablado, cuando hablamos del pariente cercano, estamos hablando ¿de quién? De un redentor. De un redentor. Dice, y él ha sido muy amable. ¿Cuántos creen que ha sido amable vos? Más que amable, ¿verdad? Había algo ahí, Dios trabajando, ¿no? Dios trabajando, me gusta cuando estudiaba y estaba leyendo ahí, hay un comentarista, Poe, y él dice que Dios no escribió muchas cosas sobre la situación que había entre ellos, pero que Dios ya sabía nuestra imaginación, cómo iba a andar nuestra imaginación, y muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros, andamos un poquillo adelante. Dice, vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Aquí nos empieza a hablar unas ideas ahí más o menos de la edad. Y dice, esta noche estará aventando cebada. Estará aventando la cebada en el campo de trillar. Y entonces le dice, mira, haz lo que te digo. O sea, hágale caso a la suegra. Hermanas, háganle caso a la suegra. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver acá lo que es la palabra del Señor y empezamos a continuar, le dice la suegra, báñate, perfúmate, vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar. Ahorita explicamos todo eso, mis hermanos, lo que era el campo para trillar, para ir entendiendo. Le dice, pero no dejes que vos te vea hasta que termine de comer y termine de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él y destapa sus pies. Y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Le dice la buena nuera, haré todo lo que me dices. Así responde Ruth. Hermanos, dice, él te dirá lo que debes hacer. Hermanos, cuando nosotros escuchamos a veces la palabra exégesis y no sabemos qué es la palabra exégesis, pero es la interpretación o la explicación de un texto. Una vez una hermana decía, pero ¿para qué necesitamos eso? Me decía, ¿para qué necesitamos la exégesis? Yo le decía, ¿a qué hora fue que crucificaron al Señor Jesucristo? ¿A qué hora murió el Señor Jesucristo? Ahora que hemos celebrado en esta Semana Santa, ¿a qué hora murió? ¿A qué hora? No escucho, hermanos.
A las 3 de la tarde. Pero la Biblia dice que murió a las 3 de la tarde. No nos dice la Biblia nos dice que murió a la hora novena. Y entonces para nosotros la hora novena, ¿qué hora sería? Las 9 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos estudiando un texto y hacemos la exégesis? No es que el texto lo traigo a mi contexto, sino que nosotros tenemos que introducirnos en el contexto para poder entender todo lo que es, cómo se relacionaba. Por eso es que nosotros vemos ahí que le dice: acércate y destapa sus pies. Ahí es donde tenemos que ir nosotros entendiendo qué es lo que está pasando, hermanos, qué es lo que la Escritura nos quiere decir a nosotros. Él le dice: destapa tus pies. Eso era una señal, hermanos. Yo les pregunto a ustedes, voy a adelantarme un poquito. El destapar los pies era para que decirle a la persona: cásate conmigo. Eso era. Hoy no usamos eso. Hoy nosotros usamos, cuando alguien se va a casar con alguien, ¿qué utilizamos? Le entregamos un anillo. Después en las bodas ponemos anillos, compartimos un anillo. Hermanos, y podría, si ellos estuvieran, si Rudy y Noemí, qué loco es eso, ¿no? Entregan anillos. Y nosotros podríamos decir: qué locos ellos, ¿verdad? Que le destapen los pies. Pero hermanos, por eso es que tenemos que estudiar el texto y conocer el contexto y todo lo que cómo se va relacionando. Lo primero que quiero resaltar en ese capítulo, mis hermanos, es que hay muchos elementos culturales y por eso debemos conocer y estudiar cómo era esa cultura, que muy probablemente no vamos a comprender o que no nos suenan tan lógicos como que alguien que le destape los pies le quieren decir que cásate conmigo. Para nuestra mente hoy en día no sirve de nada eso. De hecho, no creo que ninguno de nosotros ahora en pleno siglo XXI, hermanos, le diría a sus hijas que hagan, algunos de ustedes le dirían que hagan lo que hizo Ruth a su hija o aún a su nuera, quedando viuda. Eso sería un gravísimo error, amada iglesia. Es por eso que debemos recalcar la intención del autor. El autor no nos está dando métodos como casarnos, métodos como buscar un novio. No, eso no es lo que está, no es lo que quiere decir el autor a sus lectores. Sino, no quiere decir tampoco cómo iniciar un romance, para nada. La idea del autor es simple, mis hermanos, y sencillamente mostrarnos las intenciones de Noemí a través de eventos específicos que se hacían en ese tiempo, culturales que se estaban haciendo, que contienen obviamente los rasgos culturales, como lo dije antes, bastante característicos de ese tiempo. La intención de Noemí era que vos ejerciera ya, o sea, que vos ejerciera la responsabilidad legal. Ya lo vimos en los primeros capítulos, en el 1, en el 2, donde entra ya más a profundidad la actitud y la responsabilidad que tiene vos. Esa responsabilidad legal de redimir a su familia por medio de Ruth. Ya habíamos hablado lo que era redimir, pero no quería, mis hermanos, no quería que solo fuera un contrato legal. O sea, no se va a hacer un contrato legal únicamente, sino lo que Noemí quería o lo que buscaba es que hubiera amor entre ellos. Y yo me hago una pregunta, hermanos. Ustedes que han leído el libro de Ruth, ¿había algo de esa chispa entre ellos? ¿Qué creen ustedes, amada iglesia? ¿Había algo ahí? Hermanos, porque yo creo que vos, mira aquellas de las jóvenes, la de joven de Moab, le pongamos espigas para que no recoja tanto, dejámosla que... No quiero decir que tenía interés en ella, sino que era muy buen cristiano, ¿verdad? Bueno, no estaba Cristo, era un tipo religioso. Pero entonces, mis hermanos, ahora probablemente Noemí se apresura
para iniciar esa relación. Porque al terminar la cosecha del grano, los campos de su difunto esposo Elimelec serían vendidos para ayudarse a ellos económicamente. Eso implicaría que su familia se quedaría sin ¿qué? Sin la herencia, mis hermanos. Y se quedaría no solo sin la herencia, sino sin la propiedad. Algo sumamente terrible para Ruth y Noemí. Nos vamos a quedar sin la propiedad. Perdimos a Elimelec en Moab. Mis dos hijos, Malón y Kelión, se quedaron ahí. Yo estoy amargada. Ahora venimos acá. Nos quedamos sin herencia y vamos a perder la propiedad. Como dirían en mi pueblo, tras de cuernos palos. Hermanos, y empezamos a ver acá. Por eso es que Noemí busca que vos se vuelva ese pariente redentor, ese pariente que puede redimir, hermanos, que puede rescatar la propiedad de la familia. Así que Ruth quiere que la unión se dé antes de que termine la cosecha. La cosecha está por terminar, pero queremos que esa unión se dé. También es importante comprender, por lo menos la forma general, de algunos aspectos contextuales que se dan acá en la historia. Hermanos, en ese tiempo se acostumbraba que lo recolectado en el campo fuera llevado a un lugar que el texto llama el lugar de trillar. Ahí se tomaba lo recolectado y era una mezcla entre paja y grano para separarlo. Recuerdan que hoy es 8 días, les conté cuando fui a juntar café, a recolectar café, no, sino a juntar café. Y que cuando llevaba yo, había recogido café en los cafetales, obviamente, y llegamos y lo tirábamos ahí, lo poníamos a secar, pero lo secábamos con basura, para que eso hiciera más bulto. Pero cuando llegaba la persona que se usaba en ese tiempo, ahora ni se usa eso, pasaba un carrillo ahí por la comunidad diciendo: quien tenga café seco andamos comprando. Eso no existe. Ahora lo que existe es: estimados vecinos. Eso es Entonces nosotros estábamos ahí, hermanos, y yo llego y saco, no era ni una cajuela. Después preguntan ustedes a sus papás qué es una cajuela. Y sacamos ahí un poco con basura, pero les dije que el que compraba el café, ¿qué era lo que hacía? Nosotros llegábamos ahí con un montón y cuando nos pagaban era un poquitillo así, porque llevaba mucha basura, pero el que lo compraba ponía abajo un recipiente y agarraba el café y lo tiraba. Entonces con el viento toda la basura se iba. Es que quedaba muy poquitillo. Eso es lo que se llama acá, lo que está haciendo ellos cuando van al campo a trillar, pues es a separar lo que es el grano de la paja. Y eso se esperaba que lo hacían aventándolo o tirándolo. ¿Alguno de ustedes ha estado cuando empiezan a sacar, en aquellos tiempos viejos, cuando sacaban los frijoles? ¿Algunos de ustedes vieron cómo sacaban los frijoles? Los aporreaban. Ese un término, aporrearlos, también le decían a uno. Cuando agarraban un poco, ponían todo ahí, las vainicas, y empezaban a darle. No sé si se dice vainicas o vaina. Empezaban a darle para separarlas. Y entonces que quedara ahí los frijoles. Entonces empezamos a ver, mis hermanos, que la paja los llevaban a un lugar donde había viento, tenía que ser así, para que la paja saliera volando y el grano fuera el que cayera, como les explicaba anteriormente. Y eso sucedía generalmente generalmente se hacía en un lugar alto y por la noche, en una colina, para aprovechar que hubiese viento y que se llevara todo lo que era la paja. Y entonces que ayudaría a limpiar el grano. Esos lugares eran lugares de fiesta, donde se hacían eso, lugares de fiesta, lugares de alegría, ya que los cosechadores estaban celebrando la cosecha, se sentían felices de que tenían la cosecha y entonces celebraban. Y por eso vos estaba ahí y estaba alegre. ¿Estaba borracho vos? El texto no lo dice. Dice que sí tomó, pero que estaba alegre.
Pero también es importante añadir que en esos lugares de alegría, hermanos, y de algarabía, muchas veces terminaban en desenfreno. Muchas veces terminaban en desenfreno, ya que entre el vino y la celebración había también prostitución. Y la promiscuidad era común. De hecho, en la Biblia se mencionan estos lugares desde una perspectiva bastante negativa, que involucraba la inmoralidad sexual también. Incluso habían personas que aprovechaban esos momentos para ir y robarse la cosecha que tenían. De hecho, es que los dueños, por eso vemos a Boaz que él llega y que dice: no, me voy a quedar aquí dormido y me voy a quedar junto a la cosecha, y a ver aquí cómo están los cosechadores. Y dormían ahí junto a lo recolectado para supervisar y para que nadie se llevara lo que a ellos les había costado tanto. Esto nos ayuda a entender entonces por qué Boaz estaría en el campo de trillar. ¿Por qué él se va, está en el campo de trillar? Vea que Noemí conoce el teje y maneje, ¿verdad? Conoce toda la historia, toda la cultura, todo lo que se hacía, y por eso se lo empieza a decir a Ruth. Ruth era una moabita que probablemente no había experimentado nada de eso, pero aquí vemos a Ruth siéndole fiel a todo lo que le decía la suegra. Entonces, hermanos, vemos que ahí dormía Boaz, pero también nos muestra lo arriesgado y lo peligroso que era el plan que tenía Noemí. Era un plan peligroso, era un plan arriesgado. Ruth, siendo una mujer sola y extranjera, estaba en peligro, sin nadie que la protegiera. En definitiva, no es un plan que nosotros le daríamos a nuestros hijos. Nosotros haríamos eso con nuestros hijos, hermanos. Nuestro contexto no nos permite hacer eso. No lo hacemos. El otro día utilizó una frase nuestro pastor Esteban y decía que alguien le dijo: prefiero que mi hija llore en un BMW a que ría en un bus. O sea, a veces nos mueve más lo económico, y no debe ser así. Dios tiene control de todo y Dios hace todo conforme Él quiera. Y por último, debía descubrir los pies de Boaz. Esto es lo que suena aún más extraño para cada uno de nosotros: descubrirle los pies. O sea, eso es raro porque está fuera de nuestro contexto. Pero con la reacción de Boaz descubrimos lo que significaba. Y vamos a ver cómo le fue. Entonces seguimos leyendo. Brincamos ahora y vemos en el capítulo 3, el versículo 6 al 9. Dice: así que esa noche Ruth bajó del campo donde se trillaba el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y beber y estuvo como de buen ánimo, dice, se acostó al otro extremo del montón de grano. ¿Qué sucedió? Se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. ¿Cómo le dijo la suegra a Ruth que fuera? Báñate, perfúmete, usa los mejores vestidos. Aquí se le dice a Ruth: prepárese, vaya, disfrute. Y entonces empezamos a ver cómo ella empieza a trabajar de acuerdo con lo que le había dicho su suegra. Le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó. Se despertó de pronto y dio vuelta. Y entonces se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Al encontrar una mujer acostada a sus pies. Era de noche. No sabía quién era. Se despierta y ¿qué es lo primero que él pregunta? ¿Quién eres? Preguntó.
soy Ruth, su sierva, contestó ella. Y le dice, oiga la frase que le dice: extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. ¿Qué es lo que le está diciendo en este momento Ruth? Hermanos, lo que le está diciendo Ruth es: cásate conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Extiende el borde sobre mí. Tú eres ese pariente redentor, el que vas a redimir a nuestra familia, el que vas a pagar nuestras deudas, el que nos vas a comprar y compra todo lo de la familia, e incluidos vamos nosotros, ¿verdad? La suegra y la nuera. Llevaba todo el combo. Entonces, hermanos, acá es donde logramos comprender que la acción de destaparle los pies a vos y pedirle que extienda el manto tiene un simbolismo, amada iglesia, tiene un simbolismo bastante fuerte. Y aunque algunos lectores modernos podrían leer esto con cierta morbosidad, no, es que a la suegra lo que le está diciendo es que vaya y que le... No quiero decir la palabra. Y entonces, eso es un simbolismo bastante fuerte, que a veces no lo podemos entender por nuestro contexto. La verdad es que esta es una hermosa propuesta de matrimonio por parte de Ruth. Así es que si están acostados ustedes en algún campo y alguien le destapa los pies, digan ustedes: no, eso fue con Ruth y ahora no se usa eso. Hermanos, eso era lo que quería decir. ¿Por qué? Porque era el pariente redentor. Ella tenía que acudir a esa persona que le podía ayudar. Hermanos, eso es lo que tenemos que ver nosotros. Eso es cuando vemos el texto y cuando hacemos el análisis del texto y empezamos a ver lo que el texto habla, hermanos, y cómo vemos nosotros y cómo podríamos también sacar una aplicación para nosotros sobre lo que es el texto. Y entonces empezamos a ver, mis hermanos, todo eso que se está dando. Eso era lo que ella quería. Por eso digo, destapar sus pies y acostarse ahí muestra esa necesidad de ¿qué, hermanos? De protección y cuidado. Pero no solo muestra esa necesidad, sino que le dice, esas son las palabras que le dice: extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Hermanos, me gusta esto. Me gusta porque empiezo a ver algo que me apunta a futuro, como lo dijimos la semana anterior. Cuando nosotros necesitamos a alguien que nos redima, pero no ese tipo de redención que estaba haciendo vos, sino eso apuntaba a ¿quién? Al que nos redime hoy en día, que es nuestro Señor Jesucristo, que nos lavó, que nos compró, que pagó el precio por cada uno de nosotros. Ruth usa ese simbolismo para proponerle matrimonio, ya que en esa época este vocabulario era empleado para contraer el matrimonio. Y quiero que vayamos, hermanos, a Ezequiel 16:18, donde se refiere a Jerusalén como la esposa. Y por eso me gusta este texto. Dice: cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto. Oiga la figura que está apelando Ruth, y es la figura que está en Ezequiel. Entonces te envolví con mi manto para cubrir, dice, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez, y pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Hermanos, cuando nosotros empezamos a leer esto, entonces estamos leyendo una historia. Por eso digo que tenemos que hacer la exégesis, entrar profundamente a conocer el texto, porque entonces lo que nos dice Ruth, o lo que está haciendo Ruth, hermanos, lo que nos dice el texto es algo que Dios
hace con su pueblo. Y lo vemos así en el Antiguo Testamento. Pregunta, ¿en el Nuevo Testamento existe algún pariente redentor, hermanos? Quiero oír un sí. ¿Existe un pariente redentor? No de nuestra familia, sino del cielo. Un pariente redentor que nos redimió, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, seguimos viendo esto. ¿A dónde apuntan todos estos votos, mis hermanos? ¿A dónde están apuntando? Estaba aquí en el libro de Ezequiel hablándole al pueblo del Señor. El Señor soberano le dice: pasaste a ser mía. Pero hoy, ¿quién es esa mía? La iglesia. La iglesia. Entonces vemos aquí es donde nosotros, por eso el énfasis que hicimos la semana pasada y el énfasis que estamos haciendo nosotros, ese clímax, esa cereza en el pastel, es cuando se utiliza aquí la palabra manto. Manto. Y la palabra manto la palabra que utilizan es kanaf, que quiere decir que es la misma palabra que se utiliza para ala, como las alas de las aves. Y entonces la palabra que se utiliza para manto tanto en Ruth como en Ezequiel es la palabra kanaf, que en primera instancia se refiere al borde o una esquina del manto, que era la prenda de vestir más grande y que empleaban los hombres de la antigüedad para envolverse durante el día y cubrirse en la noche. Pero también significa literalmente ala, como el ala de un pájaro, indicándole a vos de forma simbólica que extendiera sus alas. Lo que le estaba diciendo es: extienda sus alas, cúbrame, necesito protección. Mostrando la idea de esa ave que cubre y que protege a sus polluelos. Necesito protección, ocupo que me salven. Es un fuerte clamor de Ruth hacia vos. Pero cuando nos detenemos a mirar la profundidad de la metáfora de esta acción, vamos a vernos nosotros mismos, mis hermanos. Vamos a vernos nosotros mismos como esa Ruth que está ahí, mirando nosotros a ese vos que no es vos, que es el Hijo de Dios, hermanos. Y entonces empezamos a ver cómo nosotros necesitamos eso, necesitamos ese pariente redentor. Ruth no estaba haciendo simplemente una propuesta cultural de matrimonio. En realidad estaba clamando y apelando a la figura bíblica de lo que es el pariente redentor. Por eso nosotros decimos, clamamos también por protección, por redención, por pertenencia. Cuando miramos esta escena a la luz del Evangelio, no podemos evitar, hermanos, no podemos evitar vernos ahí como Ruth. Cuando yo miro esto a través del del Evangelio, de las buenas nuevas, hermanos, nos vemos como Ruth, echados a los pies de nuestro Redentor, diciendo: cúbrenos con tu manto, o como aquella mujer derramando perfume sobre los pies. Nosotros decimos: cúbreme con tu manto, Señor, sálvame y protégeme, hazme parte de su familia. Esto es una imagen de redención, de confianza absoluta y de esperanza. ¿Para quién, hermanos? Para el vulnerable. Es confianza, es redención. Pero realmente entender esta historia, debemos nosotros estar en ese estado de vulnerabilidad, al igual que Ruth. Y nosotros muchas veces no comprendemos que estamos en esa situación. En un momento de nuestra vida, Dios vino y ¿qué hizo? A través del Espíritu Santo abrió nuestros ojos para mostrarnos nuestra profunda maldad, para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos nuestra culpa, amada iglesia, y revelándonos el pecado que nos había alejado de nuestro Dios, que nos aleja de nuestro Dios, de nuestro Señor, y nos habla que habíamos dejado como extraños y culpables a un Dios santo.
Y por eso estamos acá. Y por eso queremos que el Espíritu de Dios sea el que habla a cada uno de nuestros corazones, amada iglesia, para entender que es el Señor el que está hablando, que es la palabra del Señor, y que nos habla a cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos hemos cometido errores en esta vida. Pero lo más hermoso de esta historia, mis hermanos, es que nos muestra que Dios no nos da la espalda. Aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de nuestras faltas, aún en medio de haberle dicho a nosotros que nos recibiera, cuando Él fue el que vino y que nos recibió y nos aceptó, hermanos, no nos dio la espalda. Por eso miramos a ese Hijo de Dios, que es nuestro hermano mayor, nuestro pariente redentor. Ruth nos revela el Evangelio, la buena noticia de que Cristo no nos rechaza. Él no se aleja, al contrario, como nuestro pariente redentor, Él se inclina, nos cubre con su justicia, nos toma como suyos y nos promete que ni siquiera la muerte, ni la vida como leemos, ni la enfermedad, ni las circunstancias económicas, ni la bancarrota, ni ninguna cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del perfecto amor que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Y es así que esta escena tan sencilla, mis hermanos, en esa noche de Belén, se convierte en una poderosa ilustración del Evangelio. Ruth se acerca con temor y esperanza, al igual que nosotros, hermanos, cuando lo hacemos, cuando encontramos refugio, redención y una nueva identidad bajo el manto del Señor Jesucristo. Y después de esa cena, viene la respuesta de Boaz. No nos quedamos ahí. Y vemos acá, y entonces, el Señor te bendiga, hija mía. ¿Quién está hablando ahora aquí? Vos. Antes habló Ruth. El Señor te bendiga. ¿Quién es? Yo soy Ruth la Moabita. El Señor te bendiga, exclamó Boaz, mientras aún más lealtad familiar ahora que antes. Por eso me pareció, ya ahora casi que muestras aún más lealtad familiar ahora que antes. Le dice, ¿qué es lo que le está diciendo? Usted está mostrando más lealtad familiar ahora que antes, porque ¿qué fue lo que hizo antes? Dejó su tierra, su parentela, pero ahora has venido y lo que estás haciendo ahora es muchísimo mejor. Le dice, pues no has sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Hermanos, ¿de qué edad era Ruth? No nos dice el texto. Algunos autores nos dicen que este era un matrimonio, y nos dicen así los autores, 40 y 20. Suena conocido eso. Por eso le dice, tú siendo joven, me miras a mí, que soy un adulto. Eso estoy especulando, ¿verdad? Lo que le dice es, el Señor te bendiga. Muestras aún más lealtad ahora que antes, pues no has sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, ¿qué trato? Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Qué le recuerda ese texto, mujer virtuosa? Proverbios 31, el cual no me permitían predicar porque decían que era la esclava en algunas veces, en otros lugares, no aquí. Hermanos, Proverbios 31, y de hecho que en el canon hebreo, el libro de Ruth aparece después de Proverbios, por esa mujer virtuosa. Y entonces, seguimos viendo, hermanos. Vos agradece al cielo. Agradece primero al cielo. Gracias, Dios mío.
Señor te bendiga, hija mía. Y muestra que su amor hacia ella es el resultado en primera instancia de su amor hacia Dios. O sea, es bonita, la tengo enfrente, una muchacha joven. Ya yo soy un señor entrado en años. Cuando digo ya soy, estoy hablando de vos, ¿verdad? Recordemos que ella era extranjera, así que no necesariamente debía seguir todas esas leyes y protocolos estipulados. Era moabita. Pero aún así Ruth cuidó su corazón y en lugar de buscar un hombre más joven y atractivo o con más dinero, decidió buscar un hombre íntegro, hermanas, hermanos jóvenes. Decidió buscar un hombre íntegro y justo que reflejara el amor de nuestro Dios. No que ella no tuviera la libertad o derecho de hacerlo, pero por su manera de actuar ha demostrado más claramente su lealtad, bondad y amor por la familia. Por eso creemos que Boaz era más adulto que Ruth. Ruth es el reflejo mismo, como lo dijimos ahora, de Proverbios 31, esa mujer virtuosa, una mujer diligente, trabajadora, humilde y valiente que vive por medio de la fe. Aquí vemos, todo está listo. ¿Está listo todo? ¿Hay matrimonio? No. Por eso tienen que venir el próximo domingo. Todavía no. Pero Dios, al igual que nosotros, me gusta, este Poe dice cosas, Carro y Poe dicen cosas que me llaman la atención. Leía yo y yo mismo me reía. Decía, Dios está ahí pensando igual que nosotros. Dios quiere que sea vos el pariente redentor, no el otro que existe. Me estoy adelantando un poquillo. Hermanos, Dios quiere que está pensando igual que nosotros. La historia se está contando, pero vemos a un Dios que es santo, justo y bueno. No todo está resuelto, porque vamos ahora, mis hermanos, aquí, bueno, esto es como el examen de la licencia ahora para poder leer eso. Dice, pero aunque es cierto que soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. No es ley del levirato, recuerden. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. O sea, aquí las cosas son rápido. Las cosas no podemos dejar, como le decía a un amigo mío, cierre ahí la propiedad. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, dice vos. Voy a hablar con el pariente. Si él está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. O sea, aquí el hombre puso la carne en el asador, ¿verdad? Si él dice que no, vamos nosotros. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Vea que es una historia tan limpia, mis hermanos, que no vemos nada de sexo. Pero tenemos que conocer ese contexto. Le dice, acuéstate aquí hasta la mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Boaz hasta la mañana. Pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz. O sea, se levantó en la madrugada, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra. Pues Boaz había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Los dos volvieron a dormir, hermanos, sin que nada indecoroso pasara. Pareciera que ya habían oído la verdad que dice. Me llamó mucho la atención, hermanos jóvenes, novios, solteros, viejos también. Dice, amar es esperar. Amar es esperar. Había todavía un pariente más cercano, alguien que tenía más responsabilidad que él. Pero Boaz la amaba no por la responsabilidad que tenía ante la ley, sino por ser una mujer extraordinaria. Ruth, eso era. Es por eso que continúa protegiéndola y trata que nadie la vea en ese lugar, porque podría manchar su testimonio. Leímos que era un lugar donde llegaban ahí las malportadas, pero en este caso no fue así. Y para ir terminando, hermanos,
Luego Boaz le dijo, trae tu manto. La mujer fue bien vestidita, bien bonita, era de noche, no se veía, pero Boaz le dice, extiende tu manto. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ellas. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, el chisme decía una vez que estábamos ahí, cuénteme cómo te fue con lo que yo le dije. Si estuviéramos nosotros ahí veríamos una historia bien bonita, mis hermanos, y muchos se parecerían a nosotros o a nuestras familias. Pero cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te fue? Entonces vemos acá, ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella y agregó, me dio estas 6 medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Esa es la que está ayudándome bastante, tome un poquito para que ella tenga comida. No dice el texto, hermanos, eso. Pero nosotros, como nos permite el Señor pensar, y a veces pensamos lo que no debemos pensar, dice, no vuelvas con tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, tranquila, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. Y le dice, el hombre no descansará, resuelto el asunto. Dice, el hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. No va a descansar hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Entonces en ese capítulo 3 termina con una gran verdad, llena de ternura y de esperanza. Ten paciencia, hija mía. Esas palabras de Noemí no son solo un consejo práctico para calmar la ansiedad de Ruth, son una confesión de profundidad, de profunda fe. En otras palabras, Noemí está diciendo, ya hiciste lo que deberías hacer, ahora deja que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Ya hiciste la parte humana, ya nosotros hicimos la parte de nosotros, ahora le toca ¿a quién? Al Señor la decisión. Ruth y Noemí habían actuado con sabiduría, con fe y con obediencia, habían tomado decisiones valientes, pero sabían que al final el desenlace no dependía de su esfuerzo, sino de quién, de la mano de un Dios invisible. Obrando, Él está obrando ahí, nadie lo ve, pero Dios es el que está obrando en todo esto. Y esto nos recuerda lo que dice Proverbios 16:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En otras palabras decimos nosotros, uno propone, pero Dios es el que dispone. Apunten ese proverbio en sus notas, mis hermanos, y léanlo en sus casas y órenlo, y al final Dios determina el resultado. Podemos hacer planes, pero solo Dios determina nuestros pasos. Como lo hemos venido viendo una y otra vez en el vocabulario cristiano, no existen palabras como, ay, qué casualidad, ¿verdad? La que tuvo Ruth. ¡Qué suerte! ¡Qué coincidencia! Lo que existe es una palabra que nos sostiene en la incertidumbre: providencia. Hermano, hermana, si usted está pasando por un problema hoy, sepa que nuestro Dios es soberano y que la providencia de Dios está con usted y Él sabe lo que está pasando. Y si le está pasando es porque Dios te ama y lo ha permitido. Amén, ¿verdad? Ojalá que nos acordemos de eso siempre, cuando las cosas no están así también. Porque cuando ya no tenemos el control, cuando los resultados no están en nuestras manos, ahí mismo es realmente donde crecemos y maduramos en Cristo. Ahí es cuando realmente vivimos en y por fe, porque confiamos en quien sí tiene el control. Pasamos momentos difíciles como Ruth y Noemí, pero Dios tiene preparado un desenlace para cada uno de nosotros como lo tenía preparado para ellos. Hermanos, estamos en la conclusión. Aplicaciones. Si usted es un hijo de Dios, hermanos, siempre tendremos al Señor Jesucristo con nosotros. Siempre tendremos
al Hijo de Dios, quien nos ha comprado con su sangre. Por lo tanto, siendo redimidos, jamás podremos perder esa sublime redención. Jamás vamos a perder esa sublime redención. Si usted no es cristiano, está acá, nos está visitando, Cristo ya hizo todo para redimirte. Pagó el precio por ti y su deuda ya fue cancelada. Desde ahora empieza a vivir para Él, porque ya Él te conoce y te ama profundamente. Queridos hermanos, debemos trabajar, tomar decisiones y planear aspectos importantes en nuestra vida, en nuestro futuro. Y la fe no es pasiva. A veces quedémonos ahí, pero toda decisión debe ser contenida en humildad, oración y confianza, con una sincera entrega a la voluntad de Dios. Y qué hermoso saber que nuestro Redentor, nuestro pariente Redentor, nuestro hermano Redentor, no descansará hasta completar la obra en nosotros, tal como sucedió con Noemí. Ese hombre no descansará. Ruth 3:18 dice: no descansará hasta dejar el asunto arreglado. Y aunque no vemos aún el desenlace, podemos esperar con esperanza, porque Él no abandona a los que buscan refugio bajo sus alas. Así que, hermanos, vivamos por fe, confiando que somos suyos y su amor inagotable nos sostiene. Termino con Apocalipsis 5. Estaban los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿A quién le están cantando eso? A Jesús. Porque tú fuiste inmolado, dio toda su vida por nosotros, sangró por nosotros, fue desfigurado, y con tu sangre nos has ¿qué? Somos redimidos por la sangre, y nos redime Cristo Jesús en su sangre para presentarnos justificados delante de ¿quién? De Dios su Padre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, dice la Escritura. Así como dice linaje, lengua, pueblo y nación. Utiliza 4 palabras. Los 4 puntos cardinales están para que lleguemos a Cristo Jesús. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que están cantando los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Pregunto, ¿somos reyes y sacerdotes? Sí, la Escritura dice, y Pedro lo dice, pueden buscarlo. Así que, hermanos, vamos a orar. Soberano y eterno Dios, amantísimo Padre Celestial, te agradecemos todo lo que tú haces. Te agradecemos porque estás con nosotros, Señor. Nuevo canto, levanta.